Capítulo 4. La verdad y el problema crítico. 1. La verdad como adecuación a la realidad. La verdad, en su acepción más sencilla, es la adecuación de un pensamiento con el objeto representado. Si yo pienso, por ejemplo, que enfrente hay un automóvil blanco, y en efecto, salgo y compruebo que en la calle está estacionado un automóvil blanco, entonces puedo decir que mi pensamiento original es verdadero. Por el contrario, tengo un pensamiento falso cuando éste no corresponde con la realidad. Si, por ejemplo, pienso que el autor de la Ilíada se llama Horacio y detecto en un diccionario que no es así, entonces mi pensamiento original es calificado como falso. Estamos ahora enfrente de uno de los problemas más acuciantes del ser humano, la posesión de la verdad. Toda la gente desea estar en la verdad, tener la razón, poseer información verdadera, que corresponda con la realidad. Si se reclama una cuenta en el restaurante, es porque se pretende tener la verdad acerca de un monto. Si se contesta las preguntas de un examen, se supone que se estudiando las respuestas adecuadas. Si se diagnostica a un enfermo diciendo que tiene hipertensión, se supone que el médico ha hecho las observaciones adecuadas para llegar a ese veredicto. La ciencia pretende obtener resultados verdaderos y además fundamentados como verdaderos acerca de los objetos que estudia. En todos los niveles, pues, la verdad es uno de los valores que se persiguen con mayor empeño. Veremos más adelante que el valor se puede definir como todo ente en cuanto que guarda relaciones de adecuación con otro ente. La verdad es un caso particular de valor, puesto que su esencia está en la adecuación del pensamiento con respecto a la realidad que pretende representar. Estudiaremos también que la bondad es otro valor porque se trata de una adecuación. Cuando prescindimos un valor, estamos percibiendo su adecuación entre un objeto y otro elemento que se toma como base de comparación. Un alimento es valioso cuando está adecuado al aparato digestivo de la persona que lo ingiere. Un profesor es valioso cuando está adecuado al grupo donde trabaja. La verdad, tal como ha sido definida, reside fundamentalmente en los juicios. Cuando pensamos un concepto o una idea, todavía no se puede decir con estricto rigor que allí hay verdad o falsedad. La razón estriba en que el concepto tan solo representa esencias y no nos habla de la existencia. Recuérdese que un ente consta de esencia y de existencia. En cambio, en el juicio hay una afirmación o una negación. Afirmar una proposición o juicio es sostener una postura, y es precisamente esa postura la que puede ser verdadera o falsa, según esté o no de acuerdo con la realidad, con lo que en efecto existe. La verdad que podemos detectar de los conceptos y en las ideas es apenas una verdad incoada, es decir, iniciada en un proceso de generación aún no terminado. En el momento en que, por medio de un juicio, sostenemos este concepto como participante del ser.
es decir, como algo real, existente, y lo comparamos con los objetos que percibimos. Entonces podemos hablar formalmente de verdad o de falsedad. Veas el capítulo anterior de este libro y mi introducción a la lógica, capítulos 20 y 35. En los raciocinios se puede hablar de verdad o falsedad en cada una de sus proposiciones, pero el raciocinio como tal es más susceptible de otro calificativo, correcto o incorrecto, según su acuerdo con las reglas y las leyes del raciocinio estudiadas en la lógica. Ver capítulo anterior. 2. La verdad como develamiento del ser. Por otro lado, Platón explicó un concepto diferente de verdad. Para él, la verdad es aletheia, es decir, develamiento del ser, lo cual significa que, para conocer la verdad, es preciso quitar o suprimir los velos que de alguna manera se han colocado en nuestra percepción de la realidad. La filosofía aristotélico-tomista explica un triple concepto de verdad: lógica, ontológica y moral. La verdad lógica es la adecuación del pensamiento con la realidad. Lo contrario es la falsedad. La verdad ontológica es la adecuación del ser consigo mismo. Lo contrario es lo inauténtico. La verdad moral es la adecuación de la expresión con lo que se piensa. Lo contrario es la mentira. Como puede notarse, la verdad ontológica guarda una estrecha relación con el concepto platónico de verdad. Si comparamos las dos definiciones de verdad, primero, adecuación del pensamiento a la realidad. Segundo, develamiento del ser. Podemos notar que, aunque son diferentes, en el fondo se conectan, pues mientras que la primera se refiere a la adecuación entre pensamiento y objeto, la definición platónica subraya la condición que es necesario satisfacer para conseguir esta meta. En efecto, para que nuestros pensamientos puedan adecuarse del todo con la realidad, es necesario suprimir, o por lo menos disminuir, los velos que la ocultan. Esta operación que devela el ser y obtiene pensamientos adecuados a la realidad guarda una relación muy estrecha con la teoría que hemos propuesto acerca de la materia y la forma de la percepción. Según hemos explicado, normalmente percibimos la realidad a través de unas formas o estructuras que aporta la facultad cognoscitiva. Esto es semejante a ver la realidad a través de unas lentes teñidas con un cierto color. En estas formas, es decir, estructuras o gestalten, residen los velos a que se refiere Platón. Así pues, para conocer la realidad tal como es, se requiere suprimir esos velos o estructuras. La operación que hemos llamado intuición o conocimiento holístico se encarga de este develamiento. Gracias a la intuición, una persona elimina, aunque sea parcialmente, esas formas o elementos implantados por ella misma y se coloca en la perspectiva necesaria para develar el ser. Develar significa, pues, quitar los velos o estructuras que la facultad cognoscitiva ha colocado en su percepción sin percatarse de ello. Solo así en estas condiciones para llegar al ser en sí mismo.
Develar el ser significa abstenerse de las lentes de color que hemos descrito. Es importante insistir ahora en una aclaración ya señalada. Las formas impuestas por la facultad cognoscitiva en el dato o materia recibida no necesariamente deforman ese dato, sino que en ocasiones solo cumplen con su cometido, que es informar, es decir, proporcionar sentido, unidad y estructura al material que se recibe. Dicho de otra manera, los órganos que reciben la energía luminosa o auditiva necesitan transformar dicha energía, de modo que la facultad cognoscitiva sea capaz de asimilar los datos recibidos. Conocer implica, pues, realizar algunos cambios, de tal manera que conocer es lo mismo que traducir o interpretar al modo humano el dato recibido. Esta interpretación humana de la realidad es el efecto normal de nuestros órganos y facultades cognoscitivas, algo semejante a lo que sucede con el alimento en el proceso de digestión. Ante este proceso normal, ahora podemos añadir que, en algunos casos, el proceso de asimilación puede llegar a deformar el dato recibido, y este es el caso típico de la neurosis. De acuerdo con Kant, el sujeto no conoce la cosa en sí misma, precisamente en atención a las formas calificadas como a priori, es decir, independientes de la experiencia y del aprendizaje a lo largo de la vida, que implanta en la materia recibida. Solo conoce el fenómeno o la cosa en sí, que está compuesto de materia y forma. Además, el conocimiento científico no está exento de esta imposición de formas por parte del sujeto. La ciencia, según Kant, es una creación de la mente. La ciencia responde a la realidad gracias a la materia del conocimiento, pero es una creación humana debido a las formas a priori impuestas por la facultad cognoscitiva. La verdad para este autor no es la adecuación de la mente con la realidad, sino el acuerdo de los conocimientos consigo mismo. En la postura sostenida en este libro hay una fuerte inspiración en la teoría de Kant. Sin embargo, este autor explica solo las formas a priori. En nuestro caso, hemos insistido en las formas a posteriori, las que han sido captadas y aprendidas a lo largo de la vida y que pueden diferir por completo de las formas que utiliza el pariente o el vecino. Además, estamos señalando a la intuición como la operación capaz de suprimir o disminuir esos velos previamente insertados en la percepción ordinaria. He aquí una explicación congruente acerca de las fuertes diferencias que se manifiestan en los pensamientos de la gente con respecto a los mismos objetos y del procedimiento necesario para adecuarse al ser. 3. El relativismo en el conocimiento. Una de las mayores plagas filosóficas es el relativismo, según el cual cada individuo posee sus propias verdades y no hay manera de llegar a un acuerdo. Desde la antigüedad griega, el relativismo levantó su bandera con una famosa tesis sostenida por Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Con esto quiere decir que cada individuo tiene sus propios cánones, valores y criterios para juzgar y apreciar la realidad. Por otro lado,
Si se juzga superficialmente la teoría propuesta en este libro acerca de la materia y la forma del conocimiento, o de las lentes de color, parecería coincidir con ese relativismo cognoscitivo. Veamos cómo es posible sostener la tesis de la materia y la forma del conocimiento y escapar del relativismo. Por un lado, es un hecho que cada uno ve y juzga las cosas a su manera. Es decir, cada uno aplica estructuras que no necesariamente coinciden con las del vecino. Esto es detectable cuando se estudian dos culturas diferentes. Cada una de ellas introyecta en los individuos allí educados una serie de principios y valores que no posee la cultura de otro lugar u otra época. Hemos explicado estas diferencias con la teoría de las formas o Gestalten. Hasta aquí, parecería que nuestra postura coincide con la del relativismo. Veamos ahora su diferencia. La clave para no caer en el relativismo reside en el conocimiento holístico, que también puede llamarse intuitivo y que ha sido definido como la captación de un objeto sin las estructuras o categorías impuestas por la sociedad. Veas en el capítulo que sigue una explicación más amplia de estas primeras aproximaciones. Gracias al conocimiento holístico, una persona es capaz de conocer un objeto sin las estructuras impuestas por la sociedad. La empatía es un claro ejemplo de la capacidad de una persona para abstenerse del uso de categorías que vulgarmente se presentan como necesarias. Empatizar es colocarse en los zapatos del otro, es decir, ver las cosas como el otro las ve, con su criterio, sus principios y sus valores. La implicación filosófica de esta operación, usual en la psicología humanista, es la siguiente. La facultad cognoscitiva tiene el poder de prescindir de sus propias categorías a posteriori y aplicar las categorías que un interlocutor está utilizando. Saber liberarse de las categorías o formas que se aplican de manera mecánica en el conocimiento cotidiano es una forma de avanzar en la maduración intelectual. El relativismo cognoscitivo no es, pues, una necesidad de las facultades humanas, es más bien un vicio o el resultado de una educación incipiente. En síntesis, el relativismo cognoscitivo no solo detecta la inmensa variedad de posturas frente a la misma realidad, sino que propone esto como algo inevitable y normal. La postura defendida de este libro detecta la inmensidad de lentes de color, pero nos abre el camino para disminuir o abstenerse de dichas lentes o estructuras. Esto es lo que se llama conocimiento holístico o intuitivo, tema del capítulo que sigue. He aquí algunos ejemplos de formas o estructuras que nuestra cultura occidental nos ha heredado y que convendría saber eliminar. 1. Los hombres no lloran. A partir de este imperativo inoculado en la mentalidad de los niños varones, los adultos delatan una fuerte imposibilidad para manifestar sus emociones, origen de varios problemas psicológicos. 2. El sexo es malo. Muchas parejas sufren las consecuencias de esta impronta que se ha colado en la mayoría de las religiones. 3. Ojo por ojo, diente por diente. Quien ha sido educado con aforismos similares tiene asegurado el vicio de
la actitud resentida y vengativa. 4. El machismo, el racismo y en general todas aquellas actitudes que la gente de una cultura percibe como algo normal son el resultado de estas formas a posteriori. Solamente el conocimiento holístico es capaz de descubrir la artificialidad de estas posturas. Es una desgracia que la ética de mucha gente se fundamente nada más en este tipo de formas mentales, inconscientes, rígidas y solo en contadas ocasiones productivas y positivas. Más adelante tendremos ocasión de ampliar este asunto. 4. Cualidades y defectos del conocimiento conceptual. El conocimiento por medio de conceptos tiene una cualidad útil en el terreno científico: la universalización del dato. En efecto, gracias al proceso de la abstracción, la mente elimina los datos singulares y se queda exclusivamente con los elementos que sirven para expresar a todos los seres de una misma especie o esencia. El conocimiento universal es una cualidad propia del nivel científico. Sin embargo, podemos señalar algunos defectos en el conocimiento conceptual: la fijación del dato, la descontextualización del mismo y la estructuración o información con posibilidades de deformación. En primer lugar, la fijación del dato, de modo semejante a lo que ocurre con una fotografía en comparación con el dinamismo del objeto captado. Es una especie de esclerotización que está en contra de una de las principales cualidades de la realidad, a saber, el dinamismo, la fluidez, la evolución. Por lo tanto, fijar un objeto y considerarlo como carente de su propio dinamismo equivale a falsear el objeto, percibirlo de un modo que ya no está del todo adecuado a la realidad. Los ejemplos que se pueden aducir para aclarar esta fijación son múltiples. En el caso de las leyes civiles, que requieren una revisión periódica para adaptarse mejor a la realidad y necesidades actuales. Otro ejemplo notable se encuentra en la historia de la filosofía. Los autores normalmente evolucionan a lo largo de su vida. Su pensamiento no es el mismo cuando inician sus reflexiones y cuando se encuentran en plena madurez. De Hegel, para tomar un caso particular, se mencionan por lo menos 4 o 5 etapas en su evolución. Se habla del primer Heidegger y del segundo Heidegger. Uno es el Sartre de El ser y la nada, y el otro el de la crítica de la razón dialéctica. El concepto utilizado como etiqueta para describir el pensamiento de un autor conlleva en forma inevitable esta fijación que ahora estamos detectando y que es necesario corregir por medio de nuevos conceptos. Tercer ejemplo. En mi libro de psicología he señalado el grave error que implica todo autoconcepto. Un individuo normalmente evoluciona a lo largo de su vida, tanto en su aspecto físico como en el terreno de sus ideas, principios, valores y pautas de conducta. En cambio, su autoconcepto suele quedarse estancado. La tan repetida frase, yo soy así, en ocasiones solo refleja unas pautas que se adquirieron hace tiempo y que ahora es necesario o conveniente cambiar. Véase mi Psicología, capítulo 12. En segundo lugar,
La descontextualización que sufre el dato a partir del proceso de la abstracción. En efecto, la abstracción deja a un lado los datos singulares y de esta manera el concepto universal queda empobrecido. La adecuación del concepto con respecto a la realidad que representa es una adecuación empobrecida. El lenguaje conceptual, por muy nítido y claro que sea, carece del colorido y la singularidad que posee la realidad. Esto lo convierte en algo aburrido y en ocasiones ininteligible. Conocemos esas conferencias que solo constan de conceptos, sin ejemplos singulares. Son nefastas para atrapar la atención de las personas no iniciadas en el asunto. En tercer lugar, la estructuración del dato en función de formas que pueden llegar a deformarlo. Ya hemos señalado esta posibilidad en páginas anteriores. El caso más frecuente es la exageración. El paranoico exagera las amenazas de la policía, los criminales o las autoridades. El fóbico exagera el peligro de un objeto, como un perro, un ascensor, un viaje aéreo. El enamorado exagera las cualidades del ser amado. En general, los malentendidos entre parejas suelen ocasionarse por una exageración en el modo de interpretar las emociones o intenciones del interlocutor. Esta tesis de las lentes de color pueden considerarse en estos momentos como un valioso auxiliar para analizar las posturas de un Nietzsche, que rechaza la ciencia, la ética y la metafísica, de un Marx, que detecta las alienaciones humanas, o de un Freud que interpreta la motivación de la conducta en función del sexo. Es la realidad tal como la detectan estos autores, o se trata de unas lentes que todo lo ven bajo esa perspectiva, que en cierto momento se antoja deformante. 5. La reserva de significados latentes. Una de las enseñanzas más importantes de la filosofía aristotélico-tomista consiste en distinguir con toda claridad la diferencia entre el contenido de las imágenes y el de los conceptos y las ideas. La imagen se alimenta de datos materiales. En cambio, el concepto y la idea se alimentan de una realidad superior, de orden inmaterial, que no tiene dimensiones ni color. Cuando percibimos un objeto, los sentidos estructuran el contenido sensible y a su vez las facultades intelectuales estructuran el dato inmaterial. Ahora bien, las ideas y los conceptos que afloran en la conciencia no revelan la totalidad del material recibido en las percepciones. Una gran cantidad de datos recibidos queda por debajo de la luz de la conciencia. Forma una especie de reserva que se puede llegar a manejar de diversas maneras. Por lo pronto, vale la pena tomar conciencia de que nuestras facultades cognitivas tienen a la mano toda una reserva de significados latentes que no han sido enfocados directamente y que, en un momento de inspiración, pueden dar origen a nuevos conceptos y a nuevas ideas. Este momento de inspiración es la clave de la creatividad que pueden ejercer las facultades mentales en un momento propicio. Los poetas, los artistas, los escritores y en general, las personas creativas conocen muy bien estos momentos de inspiración. La diferencia entre idea y concepto puede aclararse en estos momentos. El concepto consta de un elemento suprasensible estructurado.
La idea consta de un elemento suprasensible no estructurado. Cuando una persona echa mano de la reserva de significados latentes, lo que principalmente se origina es una idea, es decir, la floración de nuevos contenidos suprasensibles, pero todavía sin estructura. El trabajo de expresarlo al exterior es lo que obliga a esa persona a utilizar las estructuras usuales en su ambiente. Una vez que su creatividad ha logrado captar nuevos significados, su trabajo mental consiste en hacer que su idea se convierta en concepto. El tema de la verdad también puede esclarecerse a partir de estas ideas. Ahora podemos contestar a la pregunta de si acaso hay nuevas verdades. Evidentemente sí, aun cuando el ser se considere como algo externo, absoluto y definitivo. Nuestro conocimiento del ser, nuestro develamiento del ser, es parcial y progresivo. Además, las formas que aplicaremos al dato recibido tienden a velarlo de nuevo. Develar el ser puede tener lugar a partir de los significados latentes, o bien a partir de los conceptos aprendidos en la escuela. El tema hace crisis en el caso de los valores. Aprenderlos por medio de conceptos es un aprendizaje a medias. Se requiere el trabajo de desvelarlos. Una obra de arte suele proporcionarnos una serie de valores que en ocasiones permanecen como significados latentes y que solo afloran cuando la mente se aplica seriamente a llevarlos al nivel de la conciencia. La reserva de significados latentes que acabamos de describir no debe confundirse con inconsciente al estilo freudiano. Los dos se parecen en cuanto que almacenan algunos contenidos mentales, pero la diferencia estriba en la resistencia para ser traídos a la conciencia. El inconsciente freudiano ofrece una seria resistencia para ser llevado al plano de la conciencia. En cambio, la reserva que explicaremos puede ser traída a la conciencia con relativa facilidad. La diferencia con la memoria consiste en que los contenidos de esta ya han sido visualizados con anterioridad. No así los contenidos de la reserva de significados latentes, y por eso dar origen a la creatividad mental. 6. El problema crítico. Uno de los problemas más interesantes en la historia de la filosofía es el llamado problema crítico. Se plantea de la siguiente manera: ¿cuál es el alcance y la limitación del conocimiento humano? Dicho de otro modo, ¿hasta qué punto el ser humano es capaz de captar el ser en sí mismo? Es notoria la importancia de estas interrogantes, pues lo que se trata de averiguar es si acaso el hombre está capacitado para tocar la verdadera realidad con sus facultades cognitivas, si su conocimiento puede llegar a ser objetivo, si el hombre puede alcanzar la verdad. Por lo menos se pueden distinguir 5 soluciones diferentes que se han proporcionado a lo largo de la historia de la filosofía. El escepticismo, el empirismo, el racionalismo, el idealismo y el realismo.
El escepticismo niega la posibilidad de alcanzar la objetividad y la verdad. Todo es dudoso. Lo mejor es no afirmar ni negar nada. Nótese que el escepticismo no podría argumentar en favor de su tesis, pues en ese momento se estaría contradiciendo, al sostener que sus razones y argumentos son verdaderos. En el fondo, el escepticismo es una debilidad de la mente y el resultado de algunas frustraciones en la investigación de la verdad. El empirismo, seguido de cerca por el positivismo, sostiene que el hombre puede alcanzar la verdad solo por medio de los sentidos. La razón, en cambio, cae fácilmente en espejismos, es engañosa y es la causante de tantas teorías nefastas acerca de la realidad. Nótese que el empirismo reduce las fuentes de nuestra percepción y con eso mutila la calidad del conocimiento. El racionalismo es la postura opuesta a la anterior. El hombre es capaz de llegar a la verdad exclusivamente por medio de la razón, pues los sentidos nos engañan a cada paso. Su argumento favorito consiste en mostrar los engaños de los sentidos, como la creencia de que el sol sale por el oriente y se pone en occidente. De mi parte, la verdad está en una postura intermedia entre el empirismo y el racionalismo. Ambas exageran en su rechazo de la postura opuesta. El hombre obtiene información a partir de los sentidos y también a partir de sus facultades suprasensibles, como hemos estudiado antes. El idealismo filosófico, muy diferente al juvenil, que consiste en afirmar y defender grandes ideales, sostiene que el hombre solo puede alcanzar lo que está inmerso en su conciencia y jamás puede conocer al ser en sí mismo, fuera de su conciencia. Por lo tanto, lo que llamamos realidad es una creación de la mente. De acuerdo con la postura opuesta en este libro, gracias al conocimiento holístico el hombre puede prescindir casi totalmente de sus propias formas y estructuras y captar el dato recibido sin deformaciones o exageraciones. Esta sería la realización de la definición de verdad enseñada por Platón, el develamiento del ser. Por lo tanto, el idealismo tiene razón cuando se habla del conocimiento ordinario, estructurado por nuestras formas a priori y a posteriori. Pero no tiene razón cuando desconoce la posibilidad, no muy frecuente, por cierto, del conocimiento holístico. El realismo, por su parte, sostiene que el hombre es capaz de alcanzar el mismo ser con sus facultades cognoscitivas. Se opone, pues, al escepticismo. Toma una postura intermedia entre el empirismo y el racionalismo y supera al idealismo porque acepta el conocimiento del ser mismo. Ahora bien, podemos detectar un realismo ingenuo, que no ha sido que no ha sabido reconocer el mecanismo cognoscitivo en función de formas a priori y a posteriori, aplicadas a la materia recibida. Para esta postura, nuestro conocimiento es una fiel copia de la realidad, como si fuera una fotografía de ella. No es de extrañar su sorpresa y su falta de comprensión cada vez que encuentra afirmaciones diferentes a la propia. La postura sostenida por el autor de este libro es una posición intermedia entre el realismo y el idealismo. Con el primero sostiene que el hombre es capaz de alcanzar
al ser mismo por medio del conocimiento holístico. Con el segundo sostiene que el hombre normalmente percibe los objetos externos estructurados por medio de formas subjetivas que aplica sin apenas darse cuenta de ello. La conclusión que se deriva de inmediato es que cada persona se construye su propio mundo, que con toda probabilidad es muy diferente al del vecino. Cada individuo vive su propia realidad, construye su propia situación, pero mantiene la creencia de que el fenómeno percibido es una copia fiel de los objetos externos. A partir de aquí se generan muchos sofismas, engaños, ilusiones, exageraciones, criterios extraños y, en el extremo, surge el fenómeno de la neurosis, cuya esencia es la distorsión inconsciente de las circunstancias reales, con lo cual se fabrica la infelicidad, la angustia y una larga serie de emociones negativas como los celos, el odio y el resentimiento. Veas en mi Psicología, capítulo 12, y en mi libro titulado Persona y Felicidad, capítulo 1, una explicación más amplia de estas conclusiones generales a partir de una postura básica en la teoría del conocimiento. 7. Estados subjetivos de la mente respecto a la verdad. Cualquiera que sea la solución que se adopte en relación con el problema crítico recién explicado, veamos las posturas que suele tomar la mente con respecto a una misma proposición que se da como verdadera. Una persona puede adquirir sucesivamente varios estados subjetivos con respecto a una proposición dada, tales como la ignorancia, la duda, la opinión, la certeza y el error. A. La ignorancia es la ausencia de conocimiento respecto a un determinado asunto. La mente en este caso permanece ausente, vacía, respecto a ciertas proposiciones. Por supuesto, no toda ignorancia es culpable, pero la peor ignorancia es la de que ni siquiera se da cuenta de ella y permanece satisfecho dentro de ese estado. B. La duda es el estado de oscilación de la mente respecto a la afirmación y la negación. Cuando el sujeto duda, prefiere no afirmar ni negar nada. La proposición que tiene enfrente podría ser absolutamente verdadera, pero él no tiene razones suficientes para hacerla suya. Además de la duda real, se puede distinguir la duda metódica, que es ficticia y momentánea, con el objeto de llegar con mejores razones a la posesión de la verdad. El escepticismo es una duda que se toma como un fin en sí misma y constituye una debilidad de la mente para captar las razones a favor de una tesis dada. C. La opinión es la afirmación de algo, pero con temor de errar. El sujeto con esta actitud se reserva la posibilidad de cambiar la afirmación por la negación. Se trata de un estado menos imperfecto que la duda. En esta todavía hay abstención de juicio. En la opinión ya se afirma, pero no con seguridad. D. La certeza es la firme adhesión de la mente a un juicio. Consiste en afirmar algo sin temor de equivocarse y por lo tanto es el estado ideal de la mente.
El fundamento de la certeza es la evidencia, es decir, la claridad manifestada por el objeto captado. Tradicionalmente se distinguen tres grados de certeza: metafísica, física y moral. La certeza metafísica es la más perfecta y se basa en la misma esencia de las cosas. Afirmar lo contrario de lo que se capta con certeza metafísica no solo sería falso, sino absurdo. Las verdades de las matemáticas gozan de este tipo de certeza. La certeza física se basa en las leyes científicas, que son universales, pero que no excluyen alguna excepción. La certeza moral se basa en leyes y costumbres humanas, y por lo tanto admite muchas excepciones. E. El error consiste en tomar lo verdadero como falso y viceversa. Es la ilusión de la mente que, por falta de atención, penetración o memoria, se asienta en una tesis que en realidad no goza de suficientes razones para ello. La principal causa subjetiva del error es la precipitación o falta de análisis en el momento de asentar un juicio. 8. Definición de ciencia. El conocimiento científico mantiene en la actualidad un puesto de primera categoría en la escala de valores de la gente en general. Decir que una afirmación tiene carácter científico significa que se trata de una tesis muy probada y sobre la cual no cabe la menor duda. Veremos más adelante que es posible atenuar la fuerza de esta afirmación. Desde mi punto de vista, la ciencia se puede definir con dos palabras: paradigma fundamentado. Paradigma significa modelo universal. El calificativo fundamentado se refiere a la calidad de rigor, certeza y objetividad que goza un conocimiento gracias al empleo de un método estricto para justificarlo. Veamos esto por partes. Cuando un científico, por ejemplo, un físico o un psicólogo, sostiene un juicio propio de su ciencia, en el fondo nos está proporcionando un modelo, es decir, una serie de rasgos y características a la cual deben someterse los objetos aludidos. Cuando un psicólogo nos habla del inconsciente y sostiene que se trata de un conocimiento científico, quiere decir que el inconsciente es un rasgo propio del modelo que él maneja acerca del ser humano. Existen diversos modelos que se refieren al ser humano. Los psicólogos humanistas y los conductistas manejan modelos distintos entre sí y respecto al de los freudianos. Este modo de concebir a la ciencia, no como un conocimiento absoluto y definitivo, sino como un modelo creado por el científico, nos ayuda a explicarnos por qué existen divergencias en la ciencia y por qué es posible una evolución en el conocimiento científico. Ahora bien, cualquier persona podría inventarse un modelo de la realidad. Debido a esto se palpa la importancia del segundo término en nuestra definición de ciencia: la fundamentación. Así pues, lo propio del científico y su conocimiento es que se trata de un modelo que ha adquirido ya el rigor de una fundamentación. Fundamentar un paradigma significa comprobarlo, es decir, corroborarlo, confrontarlo, de un modo claro y riguroso.
Para que una tesis, por ejemplo, la que se refiere al inconsciente, pueda calificarse como científica, se requiere una previa confrontación respecto a la realidad que supuestamente expresa. La fundamentación de un paradigma se lleva a cabo gracias al método científico, que es una serie de etapas rigurosas, gracias a las cuales, finalmente, se puede sostener con certeza la proposición afirmada en un principio. Esta proposición es, al principio, solo una hipótesis, es decir, una tesis con calidad inferior, todavía no comprobada. Cuando la hipótesis sale airosa de la comprobación metodológica apropiada, se dice entonces que se ha convertido en una tesis, que puede ser una ley, un principio o simplemente una verdad con carácter científico. La fundamentación de un paradigma se puede realizar de dos modos muy distintos: racional o experimental. En el primer caso se trata de ciencias como las matemáticas, la lógica y la metafísica. En el segundo caso, se trata de las ciencias de la naturaleza, como la física, la química, la biología y la psicología. Es importante hacer notar que no todas las ciencias pueden ser experimentales. Las matemáticas ofrecen el ejemplo típico de una ciencia con fundamentación racional. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, no requiere una comprobación experimental, es decir, con mediciones y observaciones en un triángulo dibujado en el papel. La historia y la sociología también pueden alcanzar un carácter científico, pero no va en base a experimentos. Las verdades científicas en el terreno de la historia se logran en función de una observación minuciosa, una búsqueda incansable y una aplicación de ciertos criterios racionales, todo lo cual nos conduce a un modelo de las etapas estudiadas, sin que haya intervenido la ejecución de experimentos. La filosofía es otro ejemplo de conocimiento científico que no se basa en la experimentación. Su fundamento es de orden racional, igual a lo que sucede en el caso de las matemáticas, la historia o la sociología. 9. El método científico. Hemos dicho que la ciencia es un paradigma fundamentado. La fundamentación de un modelo científico se realiza gracias a la utilización de un método riguroso, cuyas etapas, seguidas con fidelidad y precisión, garantizan en un alto porcentaje la obtención de leyes universales. 5 etapas constituyen la esencia del método científico: observación, planteamiento de un problema, hipótesis, fundamentación, establecimiento de una ley universal. Véase una ampliación de este tema en mi libro, Introducción al método científico. Editorial Esfinge. La observación es el punto de partida de todo trabajo científico. Gracias a ella, el investigador toma conciencia de los fenómenos que quiere estudiar y de las relaciones entre ellos. El planteamiento de un problema es la duda o pregunta que se plantea cuando se observa un fenómeno en particular. En términos generales se pregunta por la causa del objeto estudiado. Un buen planteamiento de la cuestión es ya una cierta garantía de una buena investigación. La formulación de la hipótesis es la siguiente etapa y requiere una mayor dosis de ingenio por parte del investigador científico.
Generalmente surge en forma instantánea durante el proceso de observación, como una intuición que capta la solución al problema planteado. La fundamentación de la hipótesis se puede realizar por medio de la experimentación, en el caso de las ciencias de la naturaleza, o del raciocinio, en el caso de las ciencias racionales como la matemática y la filosofía. Es sin duda la etapa más laboriosa y prolongada en el trabajo científico. Por fin, el establecimiento de la ley universal, que es la culminación del método. El investigador expresa en forma clara cuál es la relación entre las diversas variables que ha estudiado. Una ley científica es la expresión del nexo entre dos variables. Su aplicación es universal, o por lo menos tiende al 100% de universalidad. Cuando no es el caso, el investigador acucioso anota cuál es el porcentaje de casos experimentados que han dado un resultado positivo. La estadística se ha convertido en un valioso auxiliar de la investigación. Gracias a sus conceptos y sus fórmulas, es posible determinar porcentajes, promedios, gráficas que visualizan el comportamiento de las variables, etc. Las ciencias experimentales tienden a abandonar la antigua postura dogmática que pretendía una validez de 100% en sus leyes universales. La estadística ayuda a establecer los porcentajes, las probabilidades y las frecuencias de los hechos estudiados. 10. La esencia de un primer principio. Existen algunas proposiciones que destacan por su universalidad y su evidencia. Dado que no necesitan demostración, son utilizadas en el terreno científico como el fundamento o premisa de otras demostraciones. Tales son los axiomas y los postulados, que se utilizan en las matemáticas y en general en todas las ciencias. Los ejemplos más conocidos son los postulados de Euclides en la geometría. El más famoso nos habla de las paralelas. Desde un punto fuera de una recta, puede trazarse una paralela a dicha recta, y solo una. También se mencionan otros postulados. La distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une. En ética es famoso el principio, hay que hacer el bien y evitar el mal. Un primer principio es, pues, toda proposición verdadera, universal y evidente que, por lo mismo, no requiere demostración y puede ser utilizada como premisa para ulteriores demostraciones. En las ciencias, estas proposiciones adquieren una importancia capital, dada la dependencia de todo el edificio de conceptos, proposiciones y argumentaciones que se construye en función de esas verdades fundamentales. Los primeros principios fungen, pues, como el eslabón número uno en la cadena de proposiciones que componen una ciencia. En la actualidad se considera que la verdad de esos principios primeros no es absoluta y definitiva. Por ejemplo, en el siglo pasado se construyeron nuevos sistemas geométricos a partir de otros postulados opuestos al de Euclides acerca de las paralelas. De esta manera surgieron las geometrías de Riemann y de
Lobachevsky, que se aplican en los cálculos concernientes al espacio sideral. De acuerdo con Thomas Kuhn, epistemólogo contemporáneo, las ciencias están apoyadas en un paradigma o modelo universal, que suele tomarse como una serie de proposiciones de sentido común y que están al alcance de la gente en general. Estas creencias hacen, pues, las veces de primeros principios o cimientos de un sistema científico. De esta manera, la creencia de que el Sol gira alrededor de la Tierra dio origen a un sistema de astronomía y de física que luego fue refutado por otro paradigma en el cual se sostiene que la Tierra es la que gira sobre su propio eje. De la misma manera, los diferentes sistemas psicológicos contemporáneos, como el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, la psicología transpersonal, están basados en unos cuantos postulados fundamentales que, una vez aceptados, dan pie a un sistema determinado, incompatible con los demás. He aquí la importancia de los primeros principios en el terreno científico. Escudriñar, expresar y hacer notar el papel fundamental de estos axiomas y postulados es una de las tareas de la filosofía en relación con las ciencias. 11. Los primeros principios en la filosofía. Además del principio de contradicción que ya hemos explicado, se suelen mencionar otros primeros principios en el terreno de la filosofía, como el principio de identidad, el principio de tercero excluso y el de causalidad. Todos ellos son completamente universales, evidentes e indemostrables. El principio de identidad se enuncia de la siguiente manera. El ser es, el no ser no es. Se puede considerar como otra forma de enunciar el principio de contradicción, pues en lugar de decir que un ser no puede no ser, se afirma que un ser es necesariamente lo que es. El principio de tercero excluso se enuncia así. Cualquier cosa, o es o no es. No cabe término medio. O también, no hay término medio entre dos proposiciones contradictorias. Algunos filósofos modernos han negado la validez de este principio, pues la realidad siempre admite una enorme gama de puntos intermedios entre dos extremos opuestos. Cabe, pues, la restricción de este principio al terreno de los conceptos y de las proposiciones contradictorias. El principio de causalidad se enuncia de la siguiente manera. Todo ente tiene una causa de su existencia. Es necesario advertir que sería incorrecto enunciarlo así. Todo efecto tiene una causa. Esa fórmula es un pleonasmo, pues al hablar de efecto ya se está suponiendo una causa. David Hume, filósofo empirista inglés, negó la validez de ese principio aduciendo que, con él, se comete el sofisma señalado en la frase latina post hoc ergo propter hoc, es decir, después de esto, luego a causa de esto. También Kant sostuvo que la causalidad no es un hecho de la realidad, sino una categoría a priori aportada por la mente en los fenómenos percibidos.
A manera de comentario crítico propongo lo siguiente. Claro está que el fenómeno A no es necesariamente la causa de un fenómeno B, tan solo porque A precede a B. La causalidad no es un fenómeno de precedencia, sino de procedencia. El Hijo procede del Padre, y debido a eso, el Padre antecede al Hijo. Pero además, la causalidad es un hecho que se constata de manera universal, no tanto por la sucesión constante de ciertos fenómenos, sino por las características productivas de la causa, en virtud de las cuales surge el fenómeno que llamamos efecto. De no ser por esas características, un fenómeno antecedente no puede ser llamado causa del fenómeno subsiguiente. Debido a la conclusión que puede haber con respecto a la posible causa de un fenómeno estudiado, la ciencia actual prefiere conectar los fenómenos entre sí, ya no con la relación de causalidad, sino con una simple relación de contingencia expresada en una función matemática x igual a f de y,